Cuando celebramos la Cena del Señor, la Santa Cena, debemos procurar que el culto de adoración en su totalidad, incluyendo las lecturas bíblicas, la música y las oraciones, contribuya a un encuentro con el Cristo resucitado al acercarnos a la mesa. La mesa es del Señor. Él allí nos espera en este día. El texto para el sermón en este domingo de Santa Cena es Juan capítulo 11, versículos 1 al 45. Lo encontrarán en la hoja que recibieron con su boletín. Ha sido tomado de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. He pedido a dos hermanos, a Zoila y a Israel, que nos hagan el favor de leer el texto. Invito a la congregación a que siga la lectura con la vista. Y siendo que como Iglesia del Pacto afirmamos la centralidad de la palabra de Dios, les he invitado a Zoila y a Israel a que pasen a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios desde el púlpito. Sigan con la vista, por favor, entonces, la lectura de Juan 11, del 1 al 45. Gracias. La palabra del Señor dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama.
Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Gracias. Les invito a inclinar sus rostros una vez más en una palabra de oración. Santifícanos, oh Dios, santifícanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. El Evangelio según San Juan presenta 2 grandes partes. La primera parte se conoce como el libro de señales. Empieza en el capítulo 1 y después sigue hasta la conclusión del capítulo 12, del 1 al 12, el libro de señales. La segunda parte ha sido llamada el libro de la pasión. Abarca desde el capítulo 13 hasta el capítulo 20 y es seguido por el epílogo en el capítulo 21. El texto para este domingo, Juan 11, del 1 al 45, se encuentra casi al final del libro de señales. La primera parte del Evangelio de Juan recibe el nombre del libro de señales en virtud de la conclusión con que el evangelista cerró su escrito. En el capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan escribe lo siguiente: Juan hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas, es decir, estas señales que sí están registradas en este libro, estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. En efecto, a lo largo de los capítulos 1 al 12 se hace mención de las señales milagrosas obradas por Jesús, obradas con el fin de suscitar la fe en sus discípulos y comunicarles así vida eterna. Juan narra 7 señales en detalle.
7 señales para que sus lectores crean en Jesús. 7 señales que no pueden ser entendidas aparte de la fe. 7 señales que cuando las miramos a través de ojos de fe, revelan quién en realidad es Jesús. 7 señales. Y la última es la que nos muestra cómo Jesús resucita a un muerto y le da vida. La 7ª señal es la resurrección de Lázaro en Betania. Podemos decir que es la señal que concluye el ministerio de las señales e inaugura el ministerio de la pasión. Así que la resurrección de Lázaro provee una transición ideal. La última señal en el libro de señales conduce al libro de la pasión. Se acordarán que hoy escuchamos la lectura de un pasaje del libro del profeta Ezequiel. El relato en el capítulo 37 del Valle de los Huesos Secos. Ese pasaje en Ezequiel y el pasaje de Juan 11, que también muy a propósito son lecturas diarias para esta semana en nuestra guía devocional Hoy con Dios. Tanto Ezequiel 37 como Juan 11 tocan los temas de la muerte y la vida. Juan 11 además apunta a los acontecimientos del Domingo de Ramos, de la Semana Santa y del Domingo de Resurrección. ¿Lo pueden ver, hermanos? ¿Lo pueden ver ahí, hermanas? La muerte y resurrección de Lázaro son como el preludio de la muerte y resurrección del mismo Jesús. Esta señal portentosa, la última, es sin duda la más grande de las 7 narradas por el evangelista. Según un reconocido comentarista bíblico, jamás había sido narrado en Israel un milagro más extraordinario. Jamás la bondad de Jesús se había manifestado de una manera más sensible. Es una cumbre en que su figura irradia esplendor divino. Hoy hemos leído el relato que Juan nos ha dejado de la muerte y resurrección de Lázaro. Según el versículo 3 del texto, ahí lo tienen en su hojita, Lázaro era un amigo querido de Jesús. Y el versículo 5 declara claramente que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este amor de Jesús refleja el amor de Dios para el mundo. El amor proclamado en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús amaba a Lázaro. Y cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo lo que leímos en el versículo 4. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Esta expresión es de doble sentido. En un sentido, Jesús será glorificado por el milagro mismo de la resurrección de Lázaro. En otro sentido, este milagro traerá su propia muerte de Jesús, muerte que también mostrará su gloria. En los versículos 7 al 16, Jesús entra en diálogo con sus discípulos acerca de la decisión que Él toma de volver a Judea. Al inicio, cuando Jesús les dice que Lázaro duerme, ellos no entienden que esta es una referencia a la muerte de Lázaro. Miren lo que dice el versículo 14. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto.
Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que crean, para que crean. El tema de creer es fundamental en el cuarto evangelio. Juan usa el verbo creer con todo el dinamismo que encierra y lo emplea hasta 98 veces en el transcurso de todo su libro. Según el versículo 14, la muerte de Lázaro es la ocasión del milagro que fortalecerá la fe de los discípulos para que crean. Y hermanos, la muerte de Lázaro es la ocasión del milagro que puede fortalecer nuestra fe también en este día. Jesús hoy nos dice lo que dijo a sus primeros discípulos, para que crean, para que crean. A su llegada a Betania, Jesús tiene un encuentro, primero con Marta y después con María. Los encuentros son notablemente similares y a nosotros nos ofrecen enseñanza e inspiración. Regresen conmigo, por favor, al texto, al versículo 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Aún ahora. Marta confía en Jesús, pero Marta se detiene como en el umbral de una oración imposible. La situación de Marta es desesperada y frustrante. Sin embargo, Marta tiene fe en el poder de Jesús para resucitarle a su hermano, fe que permanece a pesar de su angustia, a pesar de su confusión. Marta todavía confía en Jesús, aún ahora, 4 días después de la muerte de Lázaro. Marta está segura de que todo no ha terminado, porque Jesús no ha declarado que todo ha terminado. ¿Y qué de nuestra experiencia? Posiblemente tú has perdido a un ser querido durante los últimos meses o los últimos días. O tal vez estás enfrentando fuertes problemas económicos o de trabajo. ¿O será que te has dado cuenta que el sueño que tenías para tu familia o tu carrera o tu iglesia simplemente no se va a realizar? Sea cual sea tu experiencia, esté donde esté tú, aún ahora, para tomar la frase de Marta, acuérdate, tu esperanza no ha volado porque Jesús todavía está presente. Él no te ha dejado. Hermanos, hermanas, aún ahora Jesús puede transformar nuestras penas y cambiarlas por risa y cántico y gozo. Aún ahora. El momento culminante de los encuentros de Jesús con Marta y María llega en el versículo 25. Con solemnidad Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Con estas buenas nuevas, Jesús afirma lo siguiente: la persona que cree en Él no tiene que temer a la muerte, porque más allá de la muerte se encuentran la resurrección y la vida eterna. El creyente ha triunfado para siempre de la muerte. Y lo que es más, todo el que vive y cree en Jesús no morirá jamás. Él o ella inclusive ahora mismo goza de vida eterna. Después de sus encuentros con Marta y María, Jesús se prepara
para devolverle la vida a Lázaro. Conmovido, se acerca al sepulcro. Quiten la piedra. Así ordena Jesús. Objeta Marta: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Jesús le contesta a Marta con una pregunta. Muchas veces Jesús responde con preguntas. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron la piedra. ¿Qué es lo que puede acontecer cuando nosotros obedecemos? Cuando dentro de nuestro propio contexto quitamos la piedra. Leí esta semana el testimonio que escribió Cristina, la esposa del pastor de la Iglesia del Pacto en Las Vegas, Nevada. Ellos empezaron una iglesia en la sala de su casa. La empezaron con solo 5 adultos en una ciudad que tiene cierta mala fama y donde conocían a casi nadie. Muchos familiares y amistades suyos decían que estaban locos al hablar de su intención de plantar una iglesia en Las Vegas. ¿Qué probabilidad había de ver el florecimiento de una congregación en plena ciudad de Las Vegas? Tanta probabilidad quizás como la de verle a un hombre que llevaba 4 días muerto levantarse y salir fuera del sepulcro. Algo imposible, en verdad era absurdo pensarlo. Sin embargo, esta hermana en Las Vegas que ofrece su testimonio relata que después de 3 años de trabajo, Dios les ha provisto una comunidad a la cual están sirviendo y un local permanente que sirve como la base de su ministerio. Comenta Cristina lo siguiente: no puedo decirles cuántas veces a lo largo del camino hemos sentido que Jesús nos mira tal como les miró a Marta y María frente a la tumba de Lázaro y nos dice: ¿no les dije que si creen verán la gloria de Dios? Concluye su testimonio con esta observación: cuando nosotros obedecemos, cuando quitamos la piedra que se encuentra dentro de nuestro propio contexto, vemos que no hay nada demasiado difícil para nuestro Dios. En verdad, Él puede lograr lo imposible en nuestras familias y colonias y ciudades cuando nosotros esperamos y creemos en su poder. Poder para transformar la muerte en vida. Poder para resucitar a vida nueva a aquellos que están muertos espiritualmente. Poder para hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Ese día, en Betania, Dios Padre Todopoderoso mostró su poder en la persona de Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Jesús ofreció una oración de acción de gracias a su Padre y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió. Pero salió con vendas en las manos y los pies y el rostro cubierto con el sudario. Ahora sí, Lázaro necesitaba ayuda. Requería de apoyo de su comunidad.
Por eso Jesús les dijo a la gente allí presente: quítenle las vendas y dejen que se vaya. Nuestro texto termina con estas palabras en el versículo 45. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María, que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Iglesia del Pacto de El Dorado, hermanos y hermanas en la fe, si hemos presenciado lo hecho por Jesús, si hemos creído en él, entonces tenemos vida en su nombre, una vida presente y actual, pero diferente de la vida física. Tenemos vida eterna que brota de Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Esta es la buena noticia, el Evangelio para nosotros en este domingo. Gracias a Dios. Es ahora nuestro privilegio sagrado celebrar el sacramento de la Cena del Señor. Todos los que humildemente ponen su confianza en Cristo, todos los que humildemente ponen su confianza en Cristo y desean su ayuda para que puedan vivir una vida santa, todos los que están verdaderamente arrepentidos de sus pecados y desean ser librados de ellos, todos los que andan en amor con sus prójimos y tienen la intención de vivir una vida nueva, siguiendo el mandamiento de Dios y andando de hoy en adelante en sus caminos santos, quedan invitados a acercarse con fe y tomar este santo sacramento.